noches. Hoy estamos en este taller increíble con nuestro amigo Fausto, que es un coach espectacular en finanzas y que nos va a ayudar en una serie de 4 sesiones a aclarar, porque yo siento el entusiasmo de las personas, les hemos dado herramientas para aterrizar y muchos han logrado crecer sus resultados, aumentar sus ingresos, disminuir sus gastos, planificar sus ahorros y todo eso es genial. Pero no me canso de ofrecer herramientas que son valiosas y yo como tuve la oportunidad de conocer a Fausto, yo le dije, Fausto, ven, danos una mano y ayúdanos tú que estás haciendo un trabajo tan extraordinario y yo quiero que mis alumnos de Pensamiento Millonario se lleven ese conocimiento, esa experiencia práctica. Le está diciendo a Fausto que él es un hombre que va a llegar muy lejos con su trabajo porque es metódico, es sereno, es minucioso, tiene visión de largo plazo y le importa a la gente de una forma increíble y además le importan los animales, que eso también dice mucho de él. Él es un veterinario que es un empresario además en el área de veterinaria que tiene proyectos muy novedosos, muy innovadores, muy de punta en lo que es el cuidado de los animales y en lo que es la relación de ellos con las familias, la intervención de ellos en las familias. Entonces es un ser humano increíble. Entonces él va a guiar esta sesión, yo voy a estar con ustedes y algunas de las personas que estén acá, si ustedes quieren pueden hacer preguntas, nos pueden hacer preguntas y vamos a hacer en algún momento preguntas y respuestas. Entonces, muy buenas tardes, Fausto, que está en España. ¿Cómo estás? Hola Carlos. Bueno, pues un poquito rojo, pero no por la camisa, sino por la cantidad de piropos que me han mandado, que te los agradezco. Pero bueno, ya veréis que yo soy una persona normal, que llevo tiempo y la experiencia te hace que vayas conociendo cosas y vayas aportando lo mejor de ti a lo que vas haciendo. Y al final, pues te sientes bien. Yo creo que eso se transmite y es quizás lo que tú has visto en esa situación. Exacto. Entonces, estamos en tus manos, mi querido Fausto. Bien, Dime. bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a pasar una presentación, vamos a hablar de temas importantes y los temas importantes es siempre saber en qué momento económico estamos. La economía es algo que se está moviendo, que es fluido, que no estamos siempre en la misma situación y si nos descuidamos podemos entrar en una situación que sea difícil y no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, empiezan a haber gastos extras que no controlamos y entramos en una situación difícil, una situación de falta de liquidez primero. Luego podemos entrar en una situación de falta de solvencia y luego en una situación de quiebra. Estas son palabras que muchas veces la gente normal no las conoce, pero son sencillas. Liquidez es que no puedes pagar aquello que debes. Solvencia es que la gente no cree en ti porque no tienes capital detrás que te pueda avalar. Y quiebra es cuando llega la situación no puede controlarla. Entonces, vamos a ver cómo pasa eso. Voy a compartir la pantalla y empezamos a hablar de todo esto. Un momentito. Y Hoy tenemos un... aquí estoy Sí. tomando nota. Sí. eh, hay un pequeño problema hoy con Internet, entonces vamos a ver eh, si no hay ningún problema, porque tarda tiempo en cargarse. Será un problema mío posiblemente, pero vamos a... Ya, aquí está. Un momentito. Tú me dices cuando se vea. Ajá. Ya. Listo. Bien. ¿Se está viendo en grande o en pequeño? Para que se En, en- pueda, todo el mundo lo pueda ver en grande. en pequeño. O sea, creo No, que es en dale, pequeño. fija tú entonces mi pantalla, da clic en mi pantalla Ah, no, para que en se pueda grande. ver en En grande. grande, en grande, en Ah, grande, en vale, grande. Ya perfecto. entendí. Te había Perfecto. malentendido, perdón. Bueno, pues estamos entonces en una situación
Esta es mi presentación, ¿no? Este es un canal de economía que tengo, que es wikinomia.tv, donde todas las semanas hablamos de estas cosas, especialmente de finanzas personales. Y además colaboro, tengo alianzas con gente que habla de instrumentos financieros, tanto del propio país como exteriores, que son mejores. También con tema de inversiones y también con tema de seguros, que es algo más importante de lo que nosotros creemos normalmente. Y luego tengo una página de Gestiona tus Finanzas, que es donde realizo los mastermind y realizo otros talleres y cursos, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde estás económicamente. Es decir, saber cómo estás económicamente es cuánto tienes, cuánto debes, qué ritmo tiene de ingresos y qué ritmo tiene de pagos. Porque hay veces que sí estás más o menos equilibrados en cuanto a lo que tienes y debes, pero tus ingresos son más lentos que tus gastos y tienes que pagar antes de ingresar. Y eso te produce un problema de liquidez. Tienes que decirle a la gente que debes que esperen un poquito hasta que tú recibas los ingresos para pagar. Eso es una situación ya de desconfianza y de dificultad. Para mí lo más importante en el tema de finanzas personales, en el tema de profesionales o de negocios, los negocios, las empresas, la profesión incluso, es un medio, no es un fin. El fin es vivir tú la vida que quieres vivir, es saber cuál es tu propósito de vida. Entonces, para mí lo importante es saber dónde estoy, saber dónde quiero estar, que sería mi propósito, y luego trazar el camino de cómo voy a llegar. Y eso que parece que no tiene que ver nada con economía, tiene mucho que ver con economía. Porque si tú no sabes dónde estás desde el punto de vista económico y no sabes dónde quiere ir en tu propósito de vida, es decir, no sabes cuánto te va a costar la vida que tú quieres llevar, difícilmente puedes trazar un camino para conseguir los recursos que realmente puedan costearte ese ritmo de vida que quieres. La gente normalmente no consigue vivir su propósito de vida porque no utiliza su talento natural. Y hay muchas dificultades en las personas, especialmente por la educación que nos dan en la familia, en el colegio, los profesores, en utilizar tu talento. La mayoría de las veces cuando eres malo en matemáticas, los profesores se esfuerzan en que seas bueno en matemáticas. Si tú eres malo en matemáticas, no te preocupes tanto de las matemáticas, aprende lo suficiente para aprobar. Pero si te enfocas en matemáticas, que es lo malo, lo que tú no sabes hacer, te deja de enfocar en lo bueno. Y al final lo que tenemos es gente mediocre y no tenemos gente realmente que son unos genios. Si nos enfocasen realmente en lo que nos gusta, en lo que sabemos hacer, todos seríamos genios. Y tendríamos que pedir la ayuda de otros genios que saben más de otras cosas. Pero nos quieren hacer que sepamos de todo y nos quieren hacer que nos enfoquemos en lo que no hacemos. Y eso nos lleva a una situación difícil. Yo sé que esto es una introducción casi más de pensamiento, de filosofía, pero es importante para la economía, porque la economía al final te hace que vivas tú como quieras vivir. Entonces, yo ya os digo y os recomiendo que hagáis un ejercicio que es muy simple para descubrir cuál es vuestro talento natural. Esto se debe hacer en todos los niños, pero también cuando somos adultos es bueno hacerlo. Y es, primero, escribir 3 cosas que te encanta hacer. Segundo, escribe 3 cosas en las que eres bueno o buena, o en las que tu gente que te conoce, que te quiere, que está alrededor de ti, te dice que eres bueno. Es que tú eres muy bueno en eso, es que te tendrías que dedicar a algo, es que tú con la gente te llevas muy bien. Pues apuntas eso. Y después haces una lista con las 10 cosas que quieres lograr en este año. Mira a ver qué 10 cosas quieres lograr en este año. Y si no, qué 10 cosas quieres lograr en la vida. Y ahora viene el trabajo, que es muy sencillo. Es simplemente estudia eso que quieres lograr, estudia y ves creando esas 10 cosas, pero a partir de la lista, de las 2 primeras listas. Es decir, de las 6 cosas que has puesto, de las 3 que te encanta hacer y de las 3 que eres bueno, empieza a crear esas 10 cosas. Y no te salgas de ahí. Yo estoy seguro que con el tiempo suficiente, con la paciencia y con la dedicación y el compromiso, lo puedes conseguir. Y bueno, y después de esta introducción, vamos a ir siguiendo cómo controlas tu dinero. Primero, ¿tienes ya un objetivo de vida y financiero? ¿Sabes exactamente qué dinero necesitas para vivir? ¿Sabes exactamente lo que tienes ahora mismo?
porque si sabes lo que tienes y sabes lo que quieres, pues ya sabes lo que te falta. Sabes exactamente lo que gastas y en qué, y sabes que es un presupuesto. Estas cosas juntas son las que te van a llevar a conseguir lo que quieras. Y vamos a hablar de los 10 errores en finanzas. Voy a hablar de 3 importantes y luego los otros son menos importantes y solamente los voy a enunciar. Para mí el error más grave en finanzas es no saber tu propósito de vida. Si no sabes dónde quieres ir, no vas a saber ni cuándo llegas ni cómo llegas. Y además hay otra cosa mucho más importante. Si no sabes dónde quieres ir, cualquier camino te va a llevar al mismo sitio. Ya lo dice la gente que sabe, ¿no? Entonces tienes que tener claro a dónde quieres ir, qué tipo de vida quieres saber, porque así podrás saber el dinero que necesitas para vivirla. El segundo error es gastar más de lo que ingresas, con lo cual nunca ahorras. Si gastas más de lo que ingresas, ese dinero que te falta lo vas a tener que pedir. Al pedir dinero nadie te lo va a dar gratis, alguien te va a cobrar por eso, con lo cual tu coste, tus gastos van a ser mayores. Y si tus gastos son cada vez mayores, la posibilidad de ahorro cada vez es menor y cada vez te hunde más en el hoyo. Y nunca vas a poder tener el dinero suficiente o bien para tener aquello que quieres o bien para reinvertirlo y obtener ese dinero pasivo, que es lo que dicen todos los economistas, especialmente Kiyosaki, cuando dice que deberíamos de conseguir el suficiente dinero pasivo para cubrir todos nuestros gastos de vida. Ese es el momento donde tú adquieres lo que se llama libertad financiera. Libertad financiera es que tu coste de vida, es decir, todo lo que necesitas para vivir, todo el dinero que necesitas para vivir, lo tienes de ingresos pasivos. Entonces sí que puedes dedicarte a lo que quieras. Y es entonces cuando empiezas a vivir. Y el tercer error grave es no llevar un registro de tus gastos. Sobre todo al principio, cuando quieres controlarlos bien y cuando tienes problemas. Cuando ya no tienes problemas se te convierte en un hábito y tienes un registro. Y un registro al menos de las cosas grandes, con lo cual es difícil que entres en situación difícil. Tienes que llevar un registro de tus gastos. Y en la práctica te vas a dar cuenta de una cosa, que con la gente que estoy trabajando en los mastermind, y ya son varios los que he hecho, encontramos cosas curiosísimas. Y la media de las personas tienen unos gastos que son totalmente superfluos y que pueden oscilar entre el 20 y el 30% de sus ingresos. Si estos gastos los redujésemos sin ningún esfuerzo, sin prescindir de nada, ya tendríamos una capacidad del 20 o el 30% de ahorro. Es importante. Y luego tenemos otros errores en finanzas. Estos ya son más particulares de mi punto de vista, y es que si te mantienes en tu área de confort, difícilmente vas a progresar y difícilmente vas a conseguir más de lo que tienes. Y si no consigues más de lo que tienes, estarás en la misma situación que estás. El quinto sería pensar que todavía es pronto para conseguir resultados y que en un momento dado, cuando tengas dificultades, alguien te ayudará. Yo pienso que no, que o eres tú capaz de resolver tus problemas o difícilmente alguien te va a ayudar a resolverlos si tú no tienes esa capacidad, pues el compromiso de resolverlos. El sexto es hacer de los préstamos y la tarjeta una forma de vida. La situación de crisis que tenemos ahora, especialmente en España, es porque se ha gastado más de lo que se tenía. Y al gastar más de lo que se tenía, entramos en deudas. Y la deuda que tenemos ahora en algunos países de Europa, pongo ejemplo de España, donde lo conozco, es altísima. Tanto la deuda pública como la deuda de las empresas como la deuda privada. Y si se tienen deudas, se tiene que refinanciar la deuda, es decir, se tienen que pedir más créditos para poder pagar. Y se piden más créditos, debemos más y tenemos más costes. Y es muy difícil salir de la situación. Hay que producir. Pero en una economía como la que tenemos ahora, cuando hay una deuda alta y las empresas no pueden invertir porque no le dejan dinero, tienen que reducir sus plantillas y generan paro. Y no pueden contratar. Y al generarse paro hay menos dinero circulante. Y al haber menos dinero circulante, las empresas no tienen dinero, no tienen más ingresos para poder cubrir su deuda, con lo cual entran en más deuda. Y eso se produce un ciclo
donde difícilmente se puede salir de ahí si no se produce más. Esa es una situación que se empieza poco a poco y que se deriva de vivir de préstamos, de vivir del futuro. Y eso es algo que nos han metido en la cabeza y es una de las grandes creencias limitantes que tenemos y que no nos damos cuenta. No se puede vivir de créditos. No puedes considerarte mejor porque los bancos tienen confianza en ti y al tener confianza en ti tienes capacidad de pedir un crédito, un préstamo. Eso no sirve para nada. Lo que hay que vivir es con el dinero que tienes. Y si en algún momento pides un préstamo o un crédito, es para obtener más beneficio, no para generar gastos. Bueno, el no disponer de los seguros adecuados también es un gran error, porque si no tienes los seguros adecuados, por ejemplo, de salud, de la casa, del coche, y tienes una situación totalmente extraordinaria, como puede ser un accidente físico, como puede ser una enfermedad, como puede ser que tu casa se quema o que tu coche tienes un accidente de tráfico, posiblemente no tengas dinero suficiente para cubrir esa situación y entonces vas a tener que pedir un préstamo y eso te va a ser muchísimo más caro que haber tenido un buen seguro de salud o un buen seguro de casa o un buen seguro del coche, porque ha podido permitirte el convertir esos gastos extraordinarios en unos gastos fijos más pequeños y que lo vas a poder extender durante todo el año. Y eso te va a permitir pagarlo mucho más cómodo y mucho más fácil. Entonces, el no tener seguros adecuados es un problema grave. El otro error es pensar que siempre seguirás trabajando. Pues como habéis visto ahora mismo en todo el mundo, en España especialmente, la gente pensaba que iba a seguir trabajando, que iba a poder pagar perfectamente sus créditos. Pero tenéis que daros cuenta de una cosa, que los créditos son un gasto fijo. Es un gasto que lo más que puede evolucionar es a ser mayor. Sin embargo, los ingresos es algo que no es fijo y cada vez es menos fijo. Y es algo que en cualquier momento se puede truncar, en cualquier momento se puede reducir o incluso perderlo. Entonces, ¿en qué situación se queda una familia cuando pensaba que iba a tener unos ingresos cada vez mayores y se metió en unos gastos que cada vez son mayores? Pues es una situación muy difícil y eso nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Entonces, no hay que pensar que siempre seguirás trabajando. Hay que pensar que generalmente en algún momento puedes dejar de trabajar o incluso simplemente por edad vas a tener que dejar de trabajar y eso tiene que cubrirte ese tiempo que estés vivo y que no vas a tener ingresos, cubrirlo de alguna otra manera. El noveno es distribución del dinero en matrimonios o hijos inadecuado. Con esto me refiero en que si tú estás vivo y tienes hijos y tienes una pareja estable, el distribuir ese dinero entre tu pareja y entre los hijos antes de que tú estés muerto es una situación muy compleja, porque si distribuyes todo y resulta que vives 20 años más, ¿de dónde vas a vivir? Hay que hacerlo de forma inteligente, hay que hacerlo de forma que tenga ya los ingresos pasivos y hacerlo de forma que, por supuesto, no genere más gastos cuando se herede, en el caso de tus hijos o tu cónyuge, pero hacerlo de una forma que a ti te permita tener un seguro de que vas a poder vivir con el dinero que te queda. Y lo tercero, y lo más problemático y más lamentable, es tener vicios o hábitos que queman tu dinero. Y pongo queman porque es realmente destructivo. Hay vicios, como puede ser el juego, que te puede arruinar. Y luego hay hábitos, dependencias, y meto en esto también hasta la droga, que totalmente te arruina. Entonces, todo lo que sea que te genere una dependencia, deberíamos de eliminarlo, porque eso te hace vivir mejor, ser más feliz y además generar menos gastos. Bueno, y con esto pasamos a lo siguiente, y nos metemos ya en faena. Y es, ¿cómo sabemos exactamente lo que tenemos ahora? Es decir, ¿dónde estamos económicamente? Bueno, vamos a hablar del pasivo y del activo, o del activo y del pasivo. Y estos son palabras que en terminología económica son complejas, generalmente la gente no lo entiende. Vamos a hablar de un balance, y el balance es activo, pasivo. No, quitaros.
eh, esas trabas de la mente, porque es muy sencillo y lo vas a comprender perfectamente. Activo es todo lo que tengo y pasivo es todo lo que debo. ¿Cómo sé qué activo tengo? Pues convierto en dinero más o menos aproximadamente todo lo que tengo. Es decir, yo tengo una casa, ¿cuánto puede valer ahora la casa? Pues simplemente pregunto, en inmobiliaria esta mi casa, ¿cuánto podría valer en el mercado actualmente? Bueno, pues lo voy anotando. Tengo un coche, si yo lo vendiese, ¿cuánto vale? Tengo un local aquí al lado de mi casa, ¿cuánto vale? Otros bienes inmuebles que tenga, ¿cuánto vale? Y lo voy anotando. Tengo además otros bienes que se llaman muebles, pues se puede mover, que es un fondo de inversión, un plan de pensiones. Si yo rescatase ese plan de pensiones ahora, ¿cuánto sería? Si yo rescato el plan de inversión, ¿cuánto sería? Bueno, pues lo voy anotando. Y ese es haciendo dinero de todo lo que tengo. Si yo tengo producto de fácil venta, como puede ser pues un fondo fijo o como puede ser no sé, un ordenador que tengo en casa, puede ser todo lo que puedo tener fácilmente alrededor mío en casa, pues lo voy anotando, voy poniendo lo que puede en ese momento costar todo eso. Si además alguien nos debe dinero, eso es un activo. Tenemos un amigo, un familiar que no hemos prestado dinero y nos lo debe y sabemos que lo vamos a cobrar, pues lo hago dinero y lo voy anotando. Y luego anoto lo que tengo en el banco y lo que tengo en mi casa, en metálico, y lo sumo. Y todo eso, en este caso, me da 140.000 unidades. Todo eso es muy activo. Así que ya podéis hablar de activos sabiendo lo que es. Y podéis hablar de balance, y dentro del balance, se llama balance porque se balancea, porque es igual, ya lo veremos, tenemos un activo y un pasivo. Un activo es todo lo que tengo, hecho dinero, y un pasivo es todo lo que debo. ¿Qué meto en el pasivo? Pues meto todo lo que puede, lo que tengo que pagar. Y pongo aquí un fondo. Este fondo es el dinero que yo, mi familia, quiere tener siempre a disposición. Y si siempre quiero tenerlo a disposición, eso es un fondo fijo que no puedo gastar. Y si lo gasto, lo tengo que reponer. Con lo cual, es como si yo debiese a la familia ese dinero y lo tengo como un pasivo. Y lo pongo ahí, pasivo. También tengo un préstamo familiar. Pues lo pongo ahí, lo que debo a la familiar. Y también tengo una hipoteca con el banco. Lo pongo ahí. Un préstamo pequeño porque el año pasado me fui de vacaciones y tal, lo pongo ahí. También tengo otras deudas con un familiar que me prestó, lo pongo ahí. Y tenemos que tener en cuenta lo que yo voy a pagar al Estado, lo que voy a pagar en España sería la renta, que es el dinero que voy a tener que pagar cuando yo haga mi situación económica, pues tengo que pagar un dinero al Estado. Pues ahí lo pongo. Y también los impuestos locales, impuesto del coche, impuesto de la casa, impuesto, todo eso lo pongo ahí porque también lo debo. Y también pongo ahí si tengo una deuda de inversión. Hay veces que se hacen inversión y todavía no lo has terminado de pagar todo, pues lo pongo aquí, porque es una deuda, tengo que pagarlo. Y cuando yo sumo toda esa deuda, resulta que me sale 927.400. Todo esto sumado sale 927.400 unidades. Bueno, pues la diferencia entre 140.000 y 97.400 es lo que llamamos patrimonio neto, 42.600. Y lo pongo aquí, porque al sumarlo todo, tenemos balanceado el activo y el pasivo. Todo lo que debo más mi patrimonio neto, que está ahí, es 140.000. Y pongo esta flecha porque quiere decir de menos facilidad de obtener dinero a más facilidad de obtener dinero, y esto es de más tiempo que tengo que pagarlo a menos tiempo de forma inmediata. Y lo importante aquí es saber qué patrimonio tienes, porque como ahora veremos, si el patrimonio es negativo, hay un problema. Y si el patrimonio es menor de los préstamos y créditos que debes, también hay un problema. Pero eso lo vamos a ver después. Yo no sé si hay, Carlos, si hay algún problema, alguna pregunta por ahí o algo. Yo sé que esto es difícil de comprender al principio, pero si hubiese alguna pregunta, pues me lo dices, paro y lo sigo y la respondo. Si no, seguimos. Bueno, sí, a ver, yo estoy pendiente acá.
Yo creo que termina la presentación y después Bien, conversamos con las personas, bien. ¿cierto? Y hay otra cosa, si me permites, a las personas que quieran ser panelistas, entonces me pueden mandar ahora un mensaje aquí por la sala de preguntas y respuestas y me avisan para que al final de la conferencia de la presentación entonces las podamos incluir. Sigue, por favor, Fausto. Sigue. Perfecto. De todas maneras, si tú quieres en algún momento alguna aclaración, pues me lo interrumpes, me lo dices y tranquilamente lo explicamos. Muchas gracias. Bien, bueno, y aquí voy a señalar un problema. Y es un problema con el que quiero empezar. La mayoría de las personas que están en pensamiento millonario son gente emprendedora, son gente que están queriendo sacar sus negocios a flote, que quieren utilizar o empezar otros negocios, que quieren hacer negocios por Internet y nunca lo han hecho, y se convierten en profesionales, se convierten en empresarios. Y uno de los problemas más graves, y hay estudios, investigaciones que lo han demostrado, es que normalmente los dueños de esas pequeñas empresas, de esos negocios, de esa profesión, no tienen separadas las finanzas del negocio de las finanzas personales o familiares. Y lo tienen todo confundido. Y eso hace que en un momento dado no sepan si su negocio funciona o no funciona, y tampoco saben el dinero que tienen en casa o no tienen. Y una vez por gasto extremo de la familia puede llegar a destruir el negocio, y otras veces porque el negocio vaya bien, la familia está totalmente empobrecida. Y ni ninguna cosa ni otra. Hay que tenerlo totalmente separado, saber si el negocio funciona y si la economía familiar funciona. Si no, no lo puedes saber. Y esto es un tema que es muy frecuente y es el primer problema que me presento yo con la gente, sobre todo con los profesionales y sobre todo con buenos profesionales, donde tienen un gran negocio, ganan mucho, pero gastan más. Y el problema es muy difícil de llevar y al final destruyen totalmente el negocio. Entonces, conclusiones en esta situación es separar la gestión económica personal o familiar del negocio, de la empresa o de la profesión. No hay ninguna justificación que eso lo lleve así. Yo sé que cuando uno está en una profesión libre, es un freelance, es un autónomo, es muy difícil separarlo porque cuando yo voy con el coche a ver a un cliente, ¿eso qué es? ¿Es de la empresa o mío? Pues de la empresa o mío. Sí, pero cuando yo hago dinero, si lo he cobrado yo, es mío. No, no. Lo has cobrado tú, pero es de la empresa. La empresa te tiene que pagar a ti un sueldo, un salario. Y los gastos que tú tienes para moverte para una actividad de la empresa son gastos de la empresa. Y los demás son gastos tuyos si es de ocio. Y eso hay que separarlo totalmente. Y no es difícil. Si se hace un estudio un poquito más pormenorizado, lo puedes ver perfectamente y lo puedes separar. Y a partir de ahí vas a vivir la vida mejor. Después tenemos que clasificar perfectamente los ingresos y los gastos en áreas o grupos para así llevar un control. No es lo mismo que yo tenga un gasto fijo que un gasto totalmente esporádico y que no sé cuándo se va a presentar. Uno lo puedo controlar y lo otro no. Y el porcentaje de los gastos fijos debería ser casi del 100%, porque así entonces tendrías un control total sobre tus gastos. En el tema de los ingresos igual. No es lo mismo tener unos ingresos rutinarios, habituales, que tener ingresos extraordinarios. Eso deberían dedicarse a otra cosa, pero no para cubrir los gastos corrientes. Y luego en el tema de los gastos hay que tener estas divisiones. Ahorro. El primer gasto que se genera en cualquier estructura familiar debería ser el ahorro. El primer gasto que yo dedico es a mi ahorro y el resto a pagar mis otros gastos. De tal forma que si no llego al final de mes, me quedará un gasto por pagar, pero no me quedaré sin mi ahorro, porque entonces no podré evolucionar nunca. Y luego es bueno ordenar los gastos por porcentaje de los ingresos, porque así sabemos qué peso tiene cada uno de los gastos. Bueno, y ya que tenemos el balance, lo vamos a meter ahora con otra palabra técnica que se llama cuenta de resultados. Pero no es ni más ni menos de saber qué he hecho con mi dinero. Saber qué he hecho con mi dinero, qué he ingresado y qué he gastado. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Cuál es el flujo de entrada y salida de ese dinero? Pues lo tenemos así de sencillo. Tenemos una línea donde dice ingresos del total.
Y digo del periodo porque puede ser un año, puede ser un mes, puede ser en el periodo que cada uno queramos cerrar esta cuenta de resultados. Esta es la cuenta de resultados de nuestros ingresos y gastos. Y luego tenemos todos los gastos. Y lo dividimos en gastos fijos, gastos eventuales, otros gastos, gastos de financiación, gastos de amortización, impuestos, seguros y ahorro. Y los pongo en estas clasificaciones porque es una clasificación sencilla, fácil, pero nos da mucha información de a qué dedico el dinero que estoy cobrando, que estoy teniendo. Como veis, ya figuro aquí el ahorro. El ahorro lo pongo porque para mí es un gasto. Y lo pongo aquí como gastos ya en mi cuenta de resultados. En la columna en rojo es lo que me va quedando de los ingresos. Así, si tengo unos gastos fijos de 9.500, al restarlo de 24.000, me quedan 14.500. Y esos gastos suponen el 39,58, casi el 40% de mis ingresos. Y esto sería el porcentaje sobre el total de gastos. Esto no es tan importante. Las dos columnas, la roja y la amarilla, estas son las más importantes. Mis gastos eventuales son 4.000, el 16% de todos los gastos. Me queda ya menos dinero. Y aquí voy anotando todos los gastos. Los gastos de financiación, es muy importante ponerlo, porque en una familia los gastos de financiación deberían de ser muy bajos, prácticamente inexistentes, porque no deberíamos tener una cantidad de créditos importantes que me generase un porcentaje de gastos tan grande de mis ingresos. En este caso, los gastos de financiación, los intereses y los gastos bancarios, que son más grandes de lo que pensamos, porque los bancos nos engañan continuamente, porque nos están cobrando gastos por todo. Gasto por la tarjeta, gasto porque se te quede descubierto la cuenta, gasto porque te han hecho una transferencia, gastos, todos esos gastos deberíamos negociar con el banco de que no existiesen. En este caso son 400, que serían 1,6 de los ingresos. Los gastos de amortización, y esto ahora lo voy a detallar, también hay que anotarlos. ¿Y qué sería la amortización en una familia, en una persona? Pues imaginaros que os habéis comprado un ordenador y que el ordenador tiene una vida media de 3 años y que os ha costado 3.000 dólares, euros, lo que sea. Si tiene una vida media de 3 años, al cabo de 3 años vais a tener que compraros otros. Y si tenéis que comprar otro, os vais a tener que desembolsar 3.000 euros si los tenéis, y si no vais a tener que pedir un crédito. Y al pedir el crédito vais a tener que pagar más de 3.000 euros. Pero la amortización os resuelve los dos problemas. Ese gasto inmediato y os resuelve también el gasto de tener que pedir un crédito. La amortización es retirar cada año el porcentaje correspondiente para al cabo de 3 años tener 3.000 euros. Y serían 1.000 euros. En este caso, esta familia ha considerado que tiene que retirar 800 euros al año para al cabo de 3, 4, 5 años, lo que fuese, tener el dinero suficiente para cubrir las nuevas cosas que tienen que comprar. Esto habría que hacerlo también con una cámara, esto habría que hacerlo con el frigorífico, con el horno, en fin, con todas las cosas que sabemos que tienen un tiempo de vida medio. Si imaginaros que es un horno y el horno os ha costado 500 euros y va a durar 10 años, pues tenéis que quitar simplemente 50 euros. Todo eso lo sumáis y este es el fondo que vais dejando para cubrir esas necesidades. Como además no van a ser todos al mismo año, van a ser años diferentes, pues no nos van a sorprender nunca y vamos a tener siempre cubierto aquellas reposiciones que queremos hacer de los bienes que tenemos que cambiar. Los impuestos también hay que ponerlo, porque todos pagamos impuestos. Los seguros hay que ponerlos, porque gracias a eso tenemos un fondo de emergencia chiquitito y no uno enorme. Y el ahorro hay que ponerlo, porque el ahorro es fundamental. Si cuando yo hago todo esto resulta que la suma de todos los gastos son 23.450 y yo tenía 24.000, pues estoy obteniendo un saldo de 550, es decir, estoy obteniendo un ahorro extraordinario de 550. Este sería mi ahorro normal en el caso de que hiciese todo bien, pero yo ya he fijado un ahorro de 2.400, que en este caso, si lo veis, es el 10% de mis ingresos. Yo creo que esto está entendido, si no hay preguntas lo iremos contestando, pero tenéis que tener esta claridad
de qué son vuestros ingresos, cuáles son vuestros gastos, clasificarlos perfectamente y que no se escape ninguno. Y que los dos, quizás más importantes y que nos llevan a una situación de desastre económico, son los gastos de amortización y el ahorro. Tenemos que considerarlo como un gasto y tenemos que contabilizarlo, porque si no, no tendremos dinero para afrontar otras cosas. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con todo esto. Y os voy a poner unas correspondencias entre los nombres que se ven ahí en la empresa y lo que significa para una familia. El activo fijo son todos aquellos bienes difíciles de conseguir dinero inmediatamente. Ahora pondré un esquema para que lo veáis y lo vamos explicando otra vez. Es decir, aquello que es difícil de vender, la casa, un local, pues eso es un activo fijo. Y es fijo porque no es fácilmente hacerlo dinero. Las existencias, que es lo que pone una empresa en un activo, es decir, en un activo en una empresa, todo aquello que tienes ahí para poder vender es un activo, lo vendes y consigues dinero. En nuestros casos son aquellos bienes que tienes en casa y que puedes vender. Sería el ordenador, sería una cámara fotográfica, son bienes pequeños que en algún momento rápidamente los puedes vender y conseguir dinero. Los clientes, que también están en la cuenta de las empresas, en la parte del activo, es si tú tienes un negocio, aquellos clientes que te deben dinero y que puedes cobrarlos. En este caso sería aquellas personas que me deben dinero a mí como persona. Y la caja, pues es el dinero que tenemos efectivo en el banco, en tu casa, en un fondo de estos rápido que lo puedes conseguir. Esa sería la caja. El patrimonio neto sería pues aquello que si yo vendo todo y pago todo lo que me queda. ¿Vale? Los préstamos, lo hablamos como préstamos cuando son deudas a largo plazo, a más de un año, y crédito, aquellas deudas que son a corto plazo. Es decir, un crédito sería pues una póliza de crédito, un crédito pequeño de un año que lo hemos conseguido para ir de viaje o lo que sea, una tarjeta que tenemos haciendo pagos aplazados con la tarjeta, que nunca lo recomiendo porque es carísima. Eso sería un crédito. Y luego los proveedores y otros, que diría en la parte del pasivo de las empresas, es aquellas deudas pequeñas que debo a los comercios, que debo a muy corto plazo, a las tarjetas si tengo de menos de un año, que son 2 meses, 3 meses, pues esos serían los proveedores. Es un dinero que tengo que pagar inmediatamente. ¿Y por qué digo todo eso? Porque encontraréis balances como este, que es un balance de una empresa. Bueno, pues este balance de una empresa, con esos nombres que os he puesto antes, que lo podéis ver, pues vamos a fijarnos aquí para ver qué grupos tenemos y qué situaciones podemos tener en nuestra economía familiar. Es decir, ¿está sana mi economía? Pues aquí tenemos un grupo en rojo, a la derecha otro grupo en rojo, a la izquierda sería todo el activo y a la derecha sería todo el pasivo. Este pequeño en rojo sería el activo fijo y los otros, que son las existencias, los clientes y la caja, eso es lo que veréis en una empresa, pero para nosotros sería lo que tengo en casa que puedo vender, las deudas que me debe alguna persona que lo puedo poner y la caja el dinero que tengo. Esto azul es lo que se llama activo circulante. A la derecha tenemos el pasivo, los recursos propios, o en este caso nuestro patrimonio, y los préstamos es lo que casi no lo tengo que pagar a muy largo plazo, y por eso lo tengo aquí. Y esto otro que está en azul a la derecha sería los créditos, es decir, lo que me han prestado a muy corto plazo y lo que debo a algunos comercios, a los que me suministran algunas cosas, a las tarjetas a corto plazo. Y esto se llama pasivo circulante. Y ahora vamos a ver qué comparaciones hay de una cosa con otra y empezamos a sacar unos índices que son muy fáciles de hacer. Y ahora los repetiremos de nuevo. Si el activo, el total del activo circulante, este activo circulante, este cuadro azulado, que es lo que yo tengo rápidamente de dinero, es menor que lo que yo tengo que pagar inmediatamente, entonces estamos en una suspensión de pagos. No tenemos liquidez, no podemos pagar. Es decir, si yo cojo todo lo que tengo que genero rápidamente dinero, cobro la deuda que tengo de mi primo, cojo el dinero que tengo en caja, en mi casa y en el banco, y vendo 4 o 5 cosas que tengo en mi casa, y
ese dinero es menor que el que yo tengo que pagar mañana o pasado al banco por un crédito que tengo que pagar, más a lo que debo en 2 o 3 comercios o lo que debo en las tarjetas y tal, pues no puedo pagar. Y estoy en una falta de liquidez. Estoy en un problema de falta de liquidez. Es como si estuviese en una empresa en suspensión de pagos. Ya hablaremos para qué sirve esto. Si ahora nos fijamos en otra situación, que es, en este caso, los recursos propios, el patrimonio. Si mi patrimonio neto es menor de 0, es decir, si yo después de hacer todo el dinero que puedo, incluyendo vender mi casa y vender el coche, y genero todo ese dinero, y todo lo que debo es mayor que lo que tengo, es decir, si lo que tengo, F, es menor que 0, es decir, después de pagarlo todo, resulta que todavía sigo debiendo, pues estoy en quiebra técnica. Yo creo que esto es sencillo. Si yo vendo todo lo que tengo y pago todo lo que debo, pero todavía sigo debiendo, es que no soy capaz de pagar todo lo que debo con lo que tengo, estoy en quiebra. Pero luego hay otro concepto mayor, es que si yo con la diferencia, si yo pago todo con todo lo que tengo y me queda un poquito de dinero ahí, pero ese dinero es menor que los préstamos que yo ya he pagado, pero que yo tengo a largo plazo y a corto, estoy en una situación de solvencia. Eso el banco es lo primero que mira. Dice, este señor tiene todos estos bienes, pero debe todo esto. Si vendiese todo, todavía no podría pagar estos préstamos. Y si no lo puede pagar, va a tener dificultades. No tiene solvencia. Eso lo que hace el banco es que ya no cree en ti, no tiene confianza y deja de prestarte dinero. Y al dejarte de prestarte dinero, la situación se complica. Pero esto vamos a verlo ahora directamente. Yo sé que estos índices son complejos. Voy a repetirlo otra vez. La E hemos dicho que es el activo circulante, que es valorar todo lo que hace dinero inmediatamente. Y la J es el pasivo circulante, que es todo lo que debo pagar inmediatamente. Si la E, que es lo que tengo de dinero inmediatamente, es menor que lo que tengo que pagar inmediatamente, tengo un problema de liquidez. Estás en suspensión de pago. No puedo pagar todo lo que debo a corto plazo. Si es mi patrimonio neto, sí, dime. Bueno, porque aquí hay, ahorita Marimelda me está diciendo, María Mina me está hablando Sí. de que es complejo. Entonces, yo sé que la gente se siente intimidada porque es mucha información corta, Sí. pero en últimas, lo que está haciendo Fausto es diciendo lo que pensamos. Si no te alcanza la plata, es que estás ilíquido, ¿cierto? Exacto, Sí, exacto. si piensas es que si vendo esto y esto no puedo pagarle al banco, eso es lo que se está hablando. Es lo que está haciendo Fausto es sencillamente darle nombre a lo que pensamos con la loca de la casa, Claro, ¿cierto? claro. Y sobre todo que cuando lo vean en otro sitio no se asusten, porque es así. Exacto. De todas maneras, quedan 2 diapositivas y con eso termino y nos metemos en las preguntas que se va a aclarar mucho más. En este caso decía que el patrimonio neto, que es, lo decía yo la F, si es menor que 0, es decir, si después de pagar todo todavía sigues teniendo deuda, estás en quiebra. Y luego, si el patrimonio neto que tienes después de pagar todo resulta que no cubre los gastos que tienes que ver, los créditos que tienes y los préstamos, pues no tienes confianza en las entidades financieras y no te dejan de más dinero, con lo cual la situación es difícil. Y ya con esto termino, y es esta situación de quiebra o de falta de solvencia en la familia, en la persona, es algo ya que está reconocido como que puedes entrar en concurso de acreedores. Y esto es importante y hay que tenerlo en cuenta. Esto quiere decir que si tú debes más de lo que tienes, puedes ir al juzgado y decirle, mira, no puedo pagar todo lo que debo y quiero llegar a un acuerdo con mis proveedores. Y entonces te permite, desde el punto de vista judicial en muchos países, en España y casi todos los países europeos, a que en ese momento todas tus deudas se paren, ya no tengas que pagar más y te dejan tiempo para llegar a acuerdo con tus acreedores.
Y generalmente en esos casos los acreedores hacen dos cosas. Una, o te reducen la deuda, que es lo que normalmente se llama como quita, o bien te dan mucho más tiempo para pagar, y eso es lo que se llama normalmente refinanciación. Y así ganáis los dos. Gana la familia, gana el particular, porque tiene una situación más favorable, incluso el banco ya le puede prestar dinero, y tiene una forma de pagar. Y el acreedor también gana, porque algo que no iba a cobrar nada, a partir de ahí o cobra menos o lo cobra en más tiempo. Con lo cual es una situación que tenéis que ver en cada uno de los países, porque aunque es una situación que a nadie nos gusta, es una forma de resolver el problema para seguir viviendo y seguir haciendo las cosas mejor. Bueno, y una vez que sepamos todo esto y calculemos si estamos con liquidez o sin liquidez, si estamos en quiebra o no, o si estamos con falta de solvencia o no, pues entonces nos queda lo más importante, tomar acción. Y hay que tomar acción ahora, hoy, mañana, no esperar más, porque la situación económica cada vez se complica más. Y esta es la última diapositiva. Hay que tomar medidas ahora. Y ya empezamos las discusiones. Muchas gracias. Genial, genial, Fausto. Bueno, voy a dejar de compartir. perdón. Bueno, mira, yo no sé si me puedes ayudar porque María Mina, que está ahí en preguntas-respuesta, quiere hacer una pregunta, pero a ver si le podemos enviar el link para que pueda entrar. No supe cómo hacerlo, a ver si me das una mano con eso. Es muy fácil, es muy fácil. Se lo mando directamente si quieres por... ¿cuál es su nombre? María Lo Mina. busco. Voy a ver si lo tengo. María C. Mina. A ver si lo tengo aquí. Aquí dice que si eso se puede hacer, ¿cómo se clasifica? No, Paul. Sí, dime. ¿La encontraste? No la tengo ya aquí. Se llama María Mina, María C. Mina. Es que la busqué en Facebook y no la encontré. De tienda colombiana. Que yo tengo aquí muchas María Minas. Aquí no sé María cuál de ellas es. De tienda colombiana de Zurich, Suiza. Y que te ponga ahí en la pregunta en el chat cuál es su apellido, el nombre completo, y yo se lo encuentro directamente. A ver, María Mina, si nos pones eso. Aquí está una pregunta que es que la pensión alimenticia, ¿eso se puede hacer con una pensión alimenticia si no se tiene con qué pagar? Me imagino que está hablando de la quiebra y del acuerdo. Bueno, cuando se entra en quiebra ya es el juzgado el que interviene. Normalmente no te quitan todo el dinero. Cuando entras en concurso de acreedores o entras en quiebra, el juez junto con los acreedores llega a una conclusión y generalmente te quitan una parte y te dejan un fondo, que es esa pensión alimenticia, que puede ser que te dejen el 40% más o menos de los ingresos que tienes habituales, y el otro 60% se destina a pagar los proveedores. Eso depende del acuerdo. Pero normalmente te dejan depende de cada país, depende de la legislación de cada país, pero te dejan entre el 40 y el 50 que no te embargan. Te embarcan un 50 o como mucho un 60 para pagar a los acreedores, y el resto te lo dejan para poder vivir. Sí, pero de todas maneras yo les digo que, pues no sé si estés de acuerdo con eso, pero que tomar la decisión de irse a quiebra o a ese arreglo es muy costoso a largo plazo, porque aunque se bajan las deudas a corto plazo, te mata la posibilidad de crédito, te la limita sustancialmente durante muchos años, pues por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé cómo será. Sí, no. Eso es igual en todos los países y esa es la última salida. Exacto, o sea, que eso es una salida. Es cuando ya no puede vivir, y antes de tirarte al tren, pues hacerse otra solución. Yo nunca la recomiendo, solamente recomiendo que la situación es insoportable totalmente. Es bueno porque para de generarse deuda, ya no te cobran más intereses, ya no va a ir agrandándose como una bola de nieve la deuda,
y te van a posibilitar unas formas de pago, con lo cual es interesante, pero interesante en una situación última, no antes. Exacto. Y hay una forma que normalmente funciona, bueno, si tú pones la cara. Es que esta mañana yo estaba Sí, hablando con una persona que me le estaban cobrando una deuda y yo le decía, pero ¿por qué no puso la cara? ¿Cierto? claro. Una cosa que era tan sencilla. Y si tú pones la cara, la mayoría de los acreedores arreglan contigo. Porque si son los bancos o las empresas financieras, a ellos no les interesa en su balance, se ve mal una deuda vencida o una deuda Impagada, claro. impagada o con problemas jurídicos. Entonces, para Sí, ellos es mejor renegociar y refinanciar. Y sí. tú estás en posición de refinanciar. Detrás de cada deuda hay un funcionario que está un poco, que lo está midiendo por su capacidad de manejar eso. Entonces tú puedes negociar con eso y ahí es importante asesorarse bien. Ahora, a veces Sí. los abogados, y yo soy abogado, por eso sé que hay que tener cuidado con decir, Sí, sí, sí. porque los abogados buscan toda la forma de pelear, ¿cierto? Y de meterse Sí, en sí, líos, porque obviamente ese sí, es su negocio. Pero, claro. pero, pero pelear siempre es más negocio. Ahora, asesorarte y saber tus derechos y saber con qué puedes y qué no puedes es otra alternativa mucho más, Sí, pues, aquí hay un refrán en España que se dice que es la maldición gitana. Yo me llevo bien con muchos sí, gitanos y no es simplemente un sí, refrán. El gitano dice, en juicio te veas aunque lo ganes. Es decir, ¿qué es lo peor que te exacto. puede pasar? Lo Y peor. yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, y es que si realmente tú te haces responsable y tienes un compromiso serio de poder pagar a cualquier acreedor, yo me pongo la figura de acreedor y prefiero que me pague tarde y menos cada vez, pero que me lo pague a que no cobrar nada. Y a Es no ir, eso. al juzgado. Y no ir a juzgar, porque si voy a juicio voy a cobrar menos, voy a perder más tiempo, más dinero, más credibilidad, voy a perder todo. Entonces, si tú tienes una deuda con una persona o una entidad y vas y le explicas, mira, yo te debo